Estoy sentada en esta sala fría del tribunal, con las manos temblando sobre mi regazo, intentando respirar mientras escucho a mi propia nuera pedir al juez que me quite mi casa. Mi casa. El lugar donde pasé 40 años de mi vida, donde crié a mi hijo, donde enterré mis sueños junto a mi esposo. Brenda está ahí, con su traje gris perfectamente planchado, el cabello recogido en un moño impecable, hablando con esa voz suave y controlada que siempre usa cuando quiere parecer la víctima. Dice que ya no puedo cuidar de mí misma, que la casa está en ruinas, que soy un peligro para mí y para los demás. Miro a mi hijo Eduardo sentado junto a ella y busco sus ojos, pero él mira al suelo, como si no pudiera soportar verme. La abogada de Brenda, una mujer llamada Paola con labios rojos y mirada de tiburón, presenta papeles y más papeles al juez Aurelio, un hombre de pelo canoso que revisa cada documento con expresión seria. Siento que me ahogo. Siento que todo está perdido. Y entonces, en medio de este infierno, mi nieto Julián se levanta de su silla. Tiene 10 años, pero en este momento parece mucho más grande. Su voz rompe el silencio pesado de la sala. Puedo mostrar algo que mi mamá no sabe, Su Excelencia. El juez Aurelio lo mira sorprendido, luego a Brenda, que está paralizada en su asiento, con los ojos muy abiertos. Finalmente asiente despacio. Julián saca un pequeño dispositivo de su mochila y camina hacia el frente con pasos firmes. Sus manos no tiemblan. Las mías sí. Cuando las imágenes comienzan a aparecer en la pantalla del tribunal, escucho a Brenda sollozar. Veo a Eduardo voltearse completamente pálido. Observo cómo cada persona en esa sala abre la boca en shock absoluto. Y fue ahí que todo se desmoronó. Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito regresar al principio. Necesito contarles sobre la vida que tuve antes de que Brenda entrara en ella como un tornado silencioso y la destruyera pieza por pieza. Hace 3 años, yo era otra persona. Todavía lloraba a mi esposo, quien había muerto 6 meses antes de un infarto fulminante, pero estaba aprendiendo a vivir sola. La casa en la que vivíamos, la que construimos juntos con tanto sacrificio, era mi refugio y mi tormento al mismo tiempo. Cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina donde preparábamos el desayuno los domingos. La sala donde veíamos películas viejas en blanco y negro. El jardín donde mi esposo plantó rosales que ahora yo cuidaba con manos temblorosas y lágrimas que caían sin permiso. Eduardo venía a visitarme cada semana. Traía comida, revisaba que todo estuviera bien, se sentaba conmigo a tomar café. Me preguntaba cómo estaba durmiendo, si necesitaba algo, si los vecinos me ayudaban. Era un buen hijo. Un hijo atento. Por las tardes, yo cocinaba. Hacía las recetas que mi esposo amaba. Limpiaba la casa de arriba a abajo aunque nadie más la viera. Regaba las plantas. Hablaba con las fotografías en la pared. Salía a caminar por el vecindario donde todos me conocían desde siempre. La señora Antonia, mi vecina de toda la vida, pasaba a verme con pan recién horneado. Conversábamos en el porche sobre nuestros esposos muertos, sobre nuestros hijos, sobre cómo el mundo había cambiado tanto. Me sentía sola, sí, pero no estaba perdida. Sabía quién era. Sabía dónde pertenecía. Y entonces Eduardo conoció a Brenda. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Era un sábado de tarde, el sol entraba por las ventanas de mi sala iluminando el polvo en el aire. Eduardo llegó con ella tomada del brazo, sonriendo de una manera que no le había visto en años. Mamá, ella es Brenda. Es muy especial para mí. Brenda me extendió la mano con una sonrisa perfecta. Llevaba un vestido color crema, zapatos de tacón alto, y un perfume tan fuerte que me hizo toser. Sus uñas eran largas y rojas como garras pulidas. Es un placer conocerla, señora Lidia. Eduardo me ha contado tanto sobre usted. Su voz era dulce como la miel envenenada. Pero yo todavía no lo sabía. Todavía no podía ver lo que venía. Solo vi a una mujer hermosa que hacía sonreír a mi hijo, y pensé que tal vez, después de todo el dolor, Eduardo finalmente había encontrado algo bueno. Nos sentamos a tomar té. Brenda elogiaba todo. La casa era encantadora. Los muebles eran vintage y elegantes. El jardín era un sueño. Yo me sentía halagada. Me sentía vista. Eduardo me contó que llevaban 6 meses saliendo. Que se habían conocido en el trabajo. Que Brenda era increíble, inteligente, ambiciosa.
que él nunca había sido tan feliz. Yo asentía, sonreía, servía más té. Por dentro, una parte pequeña de mí se preguntaba por qué Eduardo nunca me había hablado de ella antes. ¿Por qué esperó tanto para presentármela? Pero acallé esa voz. No quería ser la madre amargada, la suegra celosa, la viuda que no puede dejar ir a su hijo. 3 meses después, Eduardo me anunció que se iba a casar. Fue rápido. Demasiado rápido. Pero él estaba radiante, y yo no quise arruinar su felicidad con mis dudas. La boda fue pequeña, en un salón elegante que Brenda eligió. Yo usé mi mejor vestido color verde oscuro y traté de sonreír en todas las fotografías. Durante la recepción, Brenda me abrazó y me susurró al oído con esa voz melosa: ahora somos familia, Lidia. Voy a cuidar muy bien de Eduardo. Usted no tiene que preocuparse por nada. Debí haberlo escuchado entonces. Debí haber prestado atención a la forma en que dijo usted no tiene que preocuparse. Como si yo fuera una carga. Como si mi preocupación de madre fuera un problema que resolver. Pero no lo hice. Solo sonreí y le agradecí. Los primeros meses fueron normales. Eduardo seguía visitándome, aunque ahora con menos frecuencia. Brenda venía con él a veces, siempre sonriente, siempre perfecta. Me preguntaba por mi salud, por mis pastillas, por si dormía bien. Parecía genuinamente interesada. Y entonces quedó embarazada. Eduardo estaba eufórico. Yo estaba feliz por él, por supuesto. La idea de ser abuela me llenaba de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Pensé que un bebé nos uniría más como familia. Pensé que todo sería hermoso. Julián nació en una mañana de primavera. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital, ese bebé pequeño con los ojos cerrados y los puñitos apretados, sentí que mi corazón se expandía de una forma que no creía posible. Era perfecto. Era mío. Era la continuación de todo lo que mi esposo y yo habíamos construido. Va a ser un niño maravilloso, le dije a Brenda, quien estaba recostada en la cama del hospital, pálida pero sonriente. Sí, respondió ella, y por un segundo, vi algo extraño en sus ojos. Algo frío. Pero parpadeó y desapareció, y yo pensé que solo estaba cansada del parto. Durante el primer año de vida de Julián, yo iba a visitarlos 3 veces por semana. Ayudaba con el bebé, cocinaba para Eduardo y Brenda, limpiaba un poco. Brenda parecía agradecida. Me decía que no sabría qué hacer sin mí, que yo era una suegra maravillosa, que Julián me adoraba. Y era verdad. Julián me adoraba. Cuando lloraba, yo lo calmaba. Cuando tenía hambre, yo le preparaba sus comidas. Cuando necesitaba amor, yo lo sostenía contra mi pecho y le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Eduardo. Fueron tiempos buenos. Los últimos tiempos buenos que tendría. Y fue ahí, en esa falsa paz, donde Brenda comenzó a tejer su red. Todo comenzó a cambiar cuando Julián cumplió 2 años. Brenda empezó a cancelar mis visitas. Siempre tenía una excusa perfecta. Julián estaba enfermo. Tenían planes familiares. Eduardo estaba muy ocupado con el trabajo. Necesitaban tiempo a solas como familia. Al principio lo entendí. O al menos traté de entenderlo. Los padres jóvenes necesitan su espacio. Tal vez yo había estado demasiado presente. Tal vez me había excedido en mi ayuda. Así que di un paso atrás y esperé a que me llamaran. Las semanas se convirtieron en meses. Mis visitas pasaron de 3 veces por semana a 1 vez cada 2 semanas. Luego a 1 vez al mes. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más frías. Cuando preguntaba por Julián, Brenda respondía con monosílabos. Está bien. Está ocupado. Está durmiendo. Eduardo dejó de venir solo a visitarme. Ahora siempre venía con Brenda, y ella controlaba cada conversación. Si yo intentaba hablar con mi hijo sobre algo personal, ella interrumpía con algún comentario sobre sus planes, su trabajo, su vida perfecta. Mi hijo, el hombre que yo había criado, simplemente asentía y sonreía como si estuviera bajo un hechizo. Una tarde, después de uno de estos encuentros incómodos, intenté hablar con Eduardo a solas cuando fue al baño. Le pregunté si todo estaba bien. Si yo había hecho algo malo. Si él estaba feliz. Me miró con ojos cansados y me dijo, «Mamá, todo está bien.
Brenda solo quiere que seamos una familia más independiente. Tú entiendes, ¿verdad? No entendía. Pero dije que sí porque no quería perderlo. Fue entonces cuando Brenda comenzó con los comentarios. Pequeños al principio. Casi imperceptibles. Me preguntaba si había tomado mis medicinas. Si recordaba haberme tomado mis medicinas. Decía cosas como: Lidia, ya me contaste esa historia la semana pasada, cuando yo estaba segura de que no lo había hecho. Me corregía frente a Eduardo cuando yo decía algo, insistiendo en que yo lo había malentendido o recordado mal. Tu mamá está confundiendo las fechas otra vez. Amor. Lidia, ¿estás segura de que fue ese día? Yo recuerdo que fue diferente. Ay, suegra, creo que tu memoria te está jugando trucos. Eduardo comenzó a mirarme con preocupación. Como si yo estuviera desintegrándome frente a sus ojos. Como si de repente me hubiera vuelto frágil y confusa. Y yo empecé a dudar de mí misma. Tal vez si estaba olvidando cosas. Tal vez si estaba confundida. Tenía 72 años. Después de todo, Brenda sugirió que Eduardo me llevara al médico. Para un chequeo. Solo para estar seguros. Eduardo estuvo de acuerdo inmediatamente, agradecido de que su esposa fuera tan considerada con su madre. Fui al doctor. Me hicieron pruebas. Exámenes cognitivos. Preguntas sobre fechas, nombres, lugares. Pasé todas las pruebas. El doctor dijo que estaba perfectamente lúcida para mi edad. Algunos olvidos normales, nada preocupante. Le di el informe a Eduardo con una sensación de alivio y vindicación. Pero Brenda leyó el informe y frunció el ceño. Qué extraño, dijo. Tal vez deberías ver a un especialista. Un neurólogo. Solo para estar completamente seguros. No hubo especialista. Yo me negué. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de mi hijo. Entonces Brenda cambió de táctica. Empezó a hablar sobre mi casa. Sobre lo grande que era. Sobre cuánto trabajo debía ser mantenerla limpia. Sobre lo peligroso que era para una mujer de mi edad vivir sola en una casa de 2 pisos con escaleras. Eduardo, ¿no te preocupa que tu mamá pueda caerse? Que pueda tener una emergencia y nadie esté ahí para ayudarla. Eduardo comenzó a visitarme con ojos críticos. Notaba cada plato sin lavar. Cada pila de ropa. Cada mancha en la alfombra. Cosas que antes no habría visto. Ahora eran evidencia de mi supuesta incapacidad. Mamá, tal vez Brenda tiene razón. Esta casa es demasiado grande para ti. No es demasiado grande, respondí. He vivido aquí 40 años. Conozco cada rincón. Es mi hogar. Pero estás sola. Si algo te pasa. Tengo vecinos. Tengo amigos. Tengo mi teléfono. Estoy bien, Eduardo. Por favor. Él no insistió ese día. Pero Brenda sí. Una y otra vez. En cada visita. En cada llamada. La casa era un problema. La casa era peligrosa. La casa me estaba matando lentamente. Y entonces empezaron las sugerencias sobre el asilo. Brenda trajo folletos. Lugares hermosos, decía. Con jardines y actividades. Con gente de mi edad. Con enfermeras disponibles las 24 horas. Sin preocupaciones. Sin responsabilidades. Solo paz y cuidado. Piénsalo, Lidia. Podrías hacer nuevos amigos. Tener compañía todo el tiempo. No estar tan sola. No estoy sola, repetía yo. Y no quiero irme de mi casa. Pero Brenda era persistente. Incansable. Cada visita traía nuevos argumentos. Nuevas razones por las que yo sería más feliz en otro lugar. Más segura. Mejor cuidada. Eduardo comenzó a sentir más y más con cada argumento. Julián tenía 4 años entonces. Todavía me recordaba. Todavía corría hacia mí cuando llegaba. Me abrazaba las piernas y me pedía que le contara cuentos. Brenda lo apartaba suavemente, diciendo que la abuela estaba cansada. Que la abuela necesitaba descansar. Que no molestara a la abuela. Yo quería gritarle que dejara de usar a mi nieto como excusa. Que yo nunca estaba demasiado cansada para Julián.
Pero no lo hice. Tenía miedo de que si protestaba, si causaba problemas, me prohibieran ver a mi nieto completamente. Una noche, Eduardo llegó a mi casa sin Brenda. Era tarde. Parecía agotado. Se sentó en el sofá de la sala y se quedó mirando las fotografías en la pared. Las fotos de su papá. Las fotos de él de niño. Las fotos de nuestra familia cuando éramos felices. Mamá, dijo finalmente. Necesito que consideremos vender la casa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? La casa vale mucho dinero. Mucho más de lo que valía cuando papá la compró. Con ese dinero podrías pagar un lugar excelente. Un lugar donde estés cuidada. Y yo podría usar parte del dinero para asegurar el futuro de Julián. Su educación. Su universidad. Ahí estaba. La verdadera razón. El dinero. Brenda quería mi casa por el dinero. Esta casa es mía, Eduardo. Tu padre y yo la pagamos durante 30 años. Cada ladrillo tiene nuestro sudor. No es solo una propiedad. Es nuestra vida. Lo sé, mamá. Pero papá ya no está. Y tú no vas a vivir para siempre. ¿No prefieres ver ese dinero usado para algo bueno mientras todavía estás aquí? Me sentí traicionada. Herida de una forma que no había sentido ni cuando mi esposo murió. Porque esto no era el destino cruel. Esto era mi propio hijo, el niño que había crecido en estas paredes, pidiéndome que las abandonara. No voy a vender mi casa, dije con voz firme. Y no voy a discutir esto más. Eduardo se fue esa noche sin despedirse. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Las visitas se detuvieron por completo. Eduardo dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente respondía, era breve y distante. Brenda siempre estaba de fondo, susurrando cosas que yo no podía escuchar completamente. Dejaron de traerme a Julián. Cuando preguntaba por él, me decían que estaba ocupado, que tenía actividades, que estaba creciendo y necesitaba rutina. Yo lloraba en las noches pensando en mi nieto, preguntándome si todavía me recordaba. 2 meses después de esa conversación con Eduardo, un hombre tocó a mi puerta. Traía un sobre Manila. Dentro había papeles legales. Una demanda. Brenda y Eduardo estaban solicitando una orden de desalojo. Argumentaban que yo era incapaz de cuidar la propiedad, que estaba en estado de deterioro mental, que era un peligro para mí misma y para el valor de la casa. La casa, descubrí leyendo los documentos, no estaba solo a mi nombre. Cuando mi esposo murió, Eduardo había sido agregado como copropietario. Algo que yo había firmado sin pensar, creyendo que era solo para facilitar las cosas si algo me pasaba. Ahora ese detalle legal se había convertido en un arma contra mí. Llamé a Eduardo llorando. Le supliqué. Le pregunté cómo podía hacerme esto. Cómo podía destruir a su propia madre por dinero. Su voz al otro lado de la línea era fría. Ensayada. Como si estuviera leyendo un guión que Brenda había escrito. Mamá, esto es por tu bien. No puedes seguir viviendo sola. Vas a terminar lastimándote. Estamos haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Lo correcto es destruirme? Quitarme lo único que me queda de tu padre. Ya tomamos la decisión. Los papeles están presentados. Lo siento, mamá. Y colgó. Me quedé sentada en mi sala vacía, sosteniendo esos papeles con manos temblorosas, preguntándome cómo había llegado a este punto. Como la mujer que había dado su vida entera por su hijo ahora estaba siendo destruida por él. Pero todavía no había visto nada. Todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Brenda para conseguir lo que quería. Y fue ahí que la verdadera pesadilla comenzó. Los días después de recibir esos papeles fueron los más oscuros de mi vida. Me desperté cada mañana con un peso en el pecho tan grande que apenas podía respirar. La casa que había sido mi refugio ahora se sentía como una prisión. Cada habitación me recordaba lo que estaba a punto de perder. Cada fotografía en la pared me gritaba que había fracasado como madre. No comía. Apenas dormía. Me sentaba en la cocina durante horas mirando por la ventana, preguntándome dónde me había equivocado. ¿Qué había hecho para merecer esto? La señora Antonia venía a tocar mi puerta, preocupada porque ya no salía al jardín. Le mentía diciendo que estaba bien,
solo un poco cansada. No podía contarle la verdad. No podía admitir en voz alta que mi propio hijo me estaba destruyendo. Una semana después de recibir la demanda, Brenda apareció en mi puerta. Sola. Sin Eduardo. Sin Julián. Llevaba lentes de sol enormes aunque el día estaba nublado, y esa sonrisa falsa que ya me resultaba tan familiar. Lidia, necesitamos hablar. La dejé entrar porque todavía tenía esa estúpida esperanza de que tal vez venía a arreglar las cosas. De que tal vez había reconsiderado. De que tal vez quedaba algo de humanidad en ella. Se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Cruzó las piernas. Se quitó los lentes. Sus ojos eran duros como piedras. Mira, esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tú decides. ¿De qué estás hablando? De la casa. Puedes firmar los papeles voluntariamente, mudarte a un lugar bonito que ya encontré para ti, y todos seguimos siendo una familia feliz. O puedes pelear, gastar dinero en abogados que no tienes, y al final perder de todas formas. Pero si peleas, te prometo que nunca más volverás a ver a Julián. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No puedes hacer eso. Es mi nieto. Es mi hijo. Y puedo hacer lo que quiera. ¿Crees que un juez le va a dar derechos de visita a una anciana que ni siquiera puede cuidar de sí misma? Una anciana que su propia familia considera incapaz. No soy incapaz. Pasé todos los exámenes médicos. Ah, sí. Esos exámenes. Brenda sonrió de una forma que me heló la sangre. ¿Sabes qué es interesante? Los doctores están dispuestos a escribir lo que sea si les pagas suficiente. Y también están dispuestos a cambiar sus evaluaciones si presentas la evidencia correcta. ¿Qué evidencia? No hay ninguna evidencia porque no hay nada malo conmigo. Todavía no. Pero la habrá. Ya me encargué de eso. Se levantó del sofá y caminó por mi sala como si estuviera evaluando una propiedad para comprar. Tocó mis muebles. Miró mis fotografías. Calculó con los ojos cuánto valdría todo. Esta casa vale por lo menos $450,000. Tal vez más si la renovamos un poco antes de venderla. Eduardo y yo ya hablamos con un agente inmobiliario. Hay mucha demanda en este vecindario. Eduardo nunca haría esto. No así. Tú lo manipulaste. Brenda se rió. Una risa genuina. Cruel. ¿Manipulé? Ay. Lidia. Solo le abrí los ojos a la realidad. Le mostré que estaba desperdiciando una fortuna manteniéndote en esta casa enorme cuando podrías estar perfectamente bien en un cuarto pequeño con enfermeras. Le hice ver que su lealtad hacia una madre que ya vivió su vida le estaba costando el futuro de su hijo. Nuestro hijo. Eres un monstruo. Soy práctica. Y soy lo mejor que le ha pasado a Eduardo. Antes de mí, era un hombre sin ambición, sin visión. Ahora tiene metas, planes, un futuro real. Un futuro construido sobre mi destrucción. Tu destrucción. Brenda me miró con algo parecido a la lástima. Lidia, ya estás destruida. Tu esposo murió. Tu hijo creció. Tu vida útil terminó. Lo único que estás haciendo es aferrarte a cosas que ya no te pertenecen. Yo solo estoy acelerando lo inevitable. Quise gritarle. Quise empujarla fuera de mi casa. Pero estaba tan cansada. Tan derrotada. Solo pude susurrar. Vete de mi casa. Me voy. Pero piensa en lo que te dije. Tienes una semana para decidir. Firma voluntariamente o pelea y pierde a Julián para siempre. Tú decides. Se fue dejando un rastro de ese perfume horrible que siempre usaba. Me quedé sentada en el sofá durante horas, mirando la nada, sintiendo como mi mundo se desintegraba. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, busqué un abogado. No tenía mucho dinero, pero tenía algunos ahorros. Un hombre mayor llamado Adolfo aceptó revisar mi caso. Leyó los papeles con el ceño fruncido. Señora Lidia, esto es complicado. Su hijo es copropietario de la casa. Legalmente tiene derecho a solicitar la venta o el desalojo si puede probar que usted no puede mantener la propiedad adecuadamente. Pero yo sí puedo. La casa está bien. Yo estoy bien. Eso tendremos que probarlo en corte.
Pero necesito ser honesto con usted. Estos casos son difíciles. Y costosos. Estamos hablando de por lo menos $10,000 solo para empezar. No tenía $10,000. Apenas tenía 3,000 en ahorros. Adolfo vio mi expresión y suspiró. Haré lo que pueda con lo que tenga. Pero necesito que entienda que las probabilidades no están a nuestro favor. Firmé los papeles para que me representara. Salí de su oficina sintiéndome peor que cuando había entrado. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Brenda y Eduardo presentaron evidencia de mi supuesta incapacidad. Fotografías de mi casa que habían sido tomadas en ángulos específicos para hacerla ver sucia y descuidada. Declaraciones de un doctor que yo nunca había visto, afirmando que mostraba signos de demencia temprana. Testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto confundida y desorientada, cosa que era completamente falsa. Adolfo peleó lo mejor que pudo. Presentó mis exámenes médicos reales. Trajo a la señora Antonia como testigo para declarar que yo estaba perfectamente lúcida. Argumentó que las fotografías estaban manipuladas y que el doctor era un fraude pagado. Pero Brenda tenía algo más. Algo que yo no había visto venir. Contrató a una psicóloga llamada Paola. Una mujer con credenciales impresionantes y una reputación intachable. Paola testificó que había evaluado mi caso basándose en los reportes y evidencia presentados, y que en su opinión profesional, yo sufría de deterioro cognitivo significativo y representaba un peligro para mí misma. Nunca me evaluaste, le grité en medio del tribunal durante una de las audiencias preliminares. Nunca me has visto en tu vida. Paola me miró con esa expresión que los profesionales usan cuando quieren parecer compasivos pero en realidad están siendo condescendientes. Señora Lidia, no necesito evaluarla personalmente cuando la evidencia es tan clara. Su reacción emocional ahora mismo solo confirma mi evaluación. El juez Aurelio me pidió que me calmara. Adolfo me suplicó con los ojos que me sentara. Lo hice, pero algo dentro de mí se rompió ese día. Me di cuenta de que no importaba la verdad. No importaba que yo estuviera perfectamente bien. Brenda había construido una narrativa tan convincente, había comprado tantos testimonios, había manipulado tantas cosas, que la realidad ya no importaba. Eduardo estaba sentado junto a Brenda durante todas las audiencias. Nunca me miraba a los ojos. Mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas, como un niño avergonzado. Pero no lo suficientemente avergonzado para detener esto. Intenté hablar con él una vez, afuera del tribunal. Lo alcancé en el estacionamiento. Lo tomé del brazo. Eduardo, por favor. Soy tu madre. ¿Cómo puedes hacer esto? Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Pero no retrocedió. Mamá, esto es lo mejor. Cuando todo termine, lo vas a entender. Vas a estar mejor cuidada. Vas a estar segura. No quiero estar segura. Quiero estar en mi casa. Quiero a mi familia. Ya no tienes familia. La voz de Brenda cortó el aire como un cuchillo. Apareció detrás de Eduardo, lo tomó del otro brazo, lo alejó de mí. Ya no tienes nada, Lidia. Mientras más rápido lo aceptes, menos doloroso será. Los vi alejarse. Eduardo no volteó ni una vez. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, consideré rendirme. Consideré firmar los papeles. Consideré dejar que ganaran. ¿Qué sentido tenía seguir peleando? No tenía dinero. No tenía apoyo. Mi propio hijo me había abandonado. Tal vez Brenda tenía razón. Tal vez mi vida útil había terminado. Tomé las pastillas para dormir que el doctor me había recetado meses atrás. Miré el frasco. Pensé en lo fácil que sería tomar todas. En lo pacífico que sería simplemente no despertar. Pero entonces escuché un ruido en la puerta. Un golpe suave. Abrí y ahí estaba Julián. Solo. Con su mochila. Con lágrimas en sus mejillas. Abuelita, susurró. Me escapé. Mamá y papá están peleando. Necesitaba verte. Lo abracé tan fuerte que probablemente le hice daño. Olía a jabón y a inocencia. Tenía 7 años ahora. Más grande. Pero seguía siendo mi bebé. ¿Por qué ya no vienes a vernos? Preguntó con esa voz quebrada de niño que no entiende por qué los adultos son crueles.
Tu mamá no me deja, mi amor. ¿Por qué? Porque a veces los adultos hacen cosas malas. Cosas que no tienen sentido. Julián me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas. Mamá dice que te vas a ir lejos. Que vas a vivir en otro lugar. Que ya no voy a poder verte. No sé qué va a pasar, Julián. Pero quiero que sepas algo. No importa dónde esté. No importa lo que pase. Siempre voy a amarte. Siempre. Yo también te amo, abuelita. Eduardo llegó 20 minutos después, frenético, buscando a Julián. Me arrebató al niño de los brazos sin decir palabra. Julián lloraba. Yo lloraba. Eduardo simplemente se lo llevó. Y fue ahí, viendo a mi nieto desaparecer en la noche, que tomé mi decisión. No iba a rendirme. No iba a dejar que Brenda ganara. Iba a pelear con todo lo que tenía hasta el último aliento. Aunque eso significara perderlo todo. La fecha de la audiencia final se acercaba como una tormenta inevitable. Adolfo hacía lo que podía, pero cada día me daba peores noticias. Brenda había conseguido más testimonios, más documentos, más evidencia fabricada que pintaba un retrato de mí como una anciana senil y peligrosa. Tiene recursos que nosotros no tenemos, me dijo Adolfo con frustración evidente. Está pagando a gente. Mucha gente. Y lo está haciendo de forma inteligente. Todo parece legítimo en papel. Entonces voy a perder. Adolfo no respondió inmediatamente. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, señora Lidia. Pero necesita prepararse para la posibilidad de que el juez falle a favor de ellos. Me preparé. Empecé a empacar mis cosas lentamente, sabiendo que probablemente tendría que dejar mi casa. Cada objeto que guardaba en cajas era como enterrar un pedazo de mi corazón. Las fotografías de mi esposo. Los juguetes viejos de Eduardo. Las cobijas que había tejido. 40 años de vida reducidos a cajas de cartón. La señora Antonia lloraba conmigo mientras me ayudaba. Esto no es justo, repetía una y otra vez. Esa mujer es el diablo. El diablo con un buen abogado, respondí con amargura. 2 semanas antes de la audiencia final, algo extraño sucedió. Estaba en el supermercado comprando lo poco que aún compraba, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Abuelita. Me volteé y ahí estaba Julián. Pero no estaba solo. Brenda estaba a unos metros, distraída mirando su teléfono. Julián aprovechó ese momento para acercarse rápidamente a mí. No puedo hablar mucho, susurró urgentemente. Pero necesito que sepas algo. Sé lo que mamá está haciendo. Lo he estado escuchando todo. Julián, no deberías. Ella habla por teléfono todo el tiempo. Con la abogada Paola. Dicen cosas horribles sobre ti. Cosas que no son verdad. Papá trata de defenderlos a veces, pero mamá siempre lo hace callar. Mi corazón se aceleró. Julián, mi amor, esto es cosa de adultos. No quiero que te metas en problemas. Ya estoy en problemas. Extraño a mi abuelita. Extraño venir a tu casa. Extraño cuando cocinabas para mí y me contabas historias. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te vayas. Brenda levantó la vista de su teléfono. Nos vio. Su expresión cambió inmediatamente. Caminó hacia nosotros con pasos rápidos. Agarró a Julián del brazo con fuerza. ¿Qué crees que estás haciendo? Solo estaba saludando a la abuela, dijo Julián, tratando de sonar inocente. Te dije que no hablaras con ella. Vamos. Ahora. Me lanzó una mirada de advertencia. Mantente alejada de mi hijo, Lidia, o te arrepentirás. Se llevó a Julián casi arrastrándolo. El niño volteó a verme una vez, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. No solo tristeza, determinación. Esa noche no pude dormir pensando en ese encuentro. Julián había dicho que escuchaba las conversaciones de Brenda, que sabía la verdad. Pero era solo un niño de 7 años. ¿Qué podía hacer él contra todo el poder y dinero que Brenda tenía? Los días pasaron arrastrándose. Adolfo me llamaba con actualizaciones que solo empeoraban mi ansiedad. Brenda había presentado más documentos.
Eduardo había dado una declaración diciendo que me había visto confundida múltiples veces, que le preocupaba que me lastimara, que solo quería lo mejor para mí. Tu hijo realmente cree lo que está diciendo, me dijo Adolfo. O es muy buen actor. No puedo decidir cuál es peor. Brenda lo tiene bajo control total. Es como si hubiera borrado al Eduardo que yo conocía y lo hubiera reemplazado con alguien más. He visto esto antes. Personas que manipulan a sus parejas tan completamente que ya no pueden distinguir entre lo que ellos piensan y lo que les han dicho que piensen. 5 días antes de la audiencia, Paola, la psicóloga que trabajaba con Brenda, presentó un informe nuevo. Decía que había realizado vigilancia discreta de mis actividades y había observado comportamiento errático, que me había visto hablando sola, que había notado que dejaba luces encendidas y puertas abiertas, que claramente representaba un peligro para mí misma. Todo era mentira, pero estaba escrito en papel oficial, con el sello de una profesional licenciada. ¿Cómo podía pelear contra eso? Adolfo trató de desacreditar el informe argumentando que la vigilancia sin mi conocimiento era poco ética y posiblemente ilegal. Pero el juez había aceptado el documento como evidencia. Estaría en el expediente durante la audiencia final. Estamos perdiendo, le dije a Adolfo. No era una pregunta. Estamos en una posición muy difícil, admitió. Pero todavía no hemos perdido. Todavía tengo algunos argumentos. Todavía puedes testificar. El juez podrá verte, hablar contigo, darse cuenta de que estás completamente lúcida. ¿Y si no es suficiente? Entonces buscaremos otras opciones. Apelaciones. Otras rutas legales. Pero ambos sabíamos que no había dinero para apelaciones. Esta era mi única oportunidad. La noche antes de la audiencia, me senté en mi sala rodeada de cajas. La casa se sentía vacía, aunque todavía estaba llena de muebles. Era como si ya hubiera perdido su alma. Como si supiera que pronto tendría nuevos dueños que no amarían sus paredes como yo las había amado. Pensé en mi esposo. En cómo habíamos pintado estas paredes juntos. En cómo habíamos elegido cada mueble con tanto cuidado porque no teníamos dinero para desperdiciar. En cómo habíamos criado a Eduardo aquí, llenos de esperanza y sueños sobre quién se convertiría. Nunca imaginamos esto. Nunca imaginamos que nuestro hijo nos traicionaría de esta forma. Alguien tocó la puerta. Eran casi las 11 de la noche. Abrí con cuidado y me quedé congelada. Era Julián. Solo. En pijama. Descalzo. Julián, Dios mío, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Caminé. No está tan lejos. Mamá y papá están dormidos. Tienes que volver. Si se despiertan y no te encuentran. Abuelita, necesito decirte algo importante. Entró a la casa y cerró la puerta detrás de él. Sacó algo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo. Una grabadora. He estado grabando a mamá. Durante meses. Cada vez que habla con la abogada Paola. Cada vez que planea algo malo contra ti. Cada vez que le miente a papá. Me quedé sin aliento. Julián, no. Sé que está mal espiar. Pero lo que ella está haciendo es peor. Mucho peor. Sus ojos brillaban con una intensidad que no debería estar en un niño de 7 años. Mañana es la audiencia. Yo voy a ir. Mamá dijo que tengo que ir para mostrar que soy un niño feliz en nuestra familia. Pero yo voy a llevar esto. Y voy a mostrárselo al juez. Julián, no puedes. Tu mamá. No sé qué te haría si descubre que has estado grabándola. No me importa. No voy a dejar que te quiten tu casa. No voy a dejar que te lastimen más. Lágrimas corrían por sus mejillas. Tú siempre me cuidaste, abuelita. Cuando era bebé. Cuando mamá estaba demasiado ocupada o demasiado cansada. Tú siempre estuviste ahí. Ahora me toca a mí cuidarte. Lo abracé llorando. Este niño pequeño y valiente estaba dispuesto a enfrentar a su propia madre por mí. Estaba dispuesto a revelar secretos que podrían destruir su familia. Todo por salvarme. ¿Qué hay en las grabaciones? Pregunté con voz temblorosa. Todo. Mamá diciéndole a Paola que invente cosas sobre ti. Paola diciendo que puede falsificar reportes médicos.
Mamá hablando sobre cuánto dinero van a conseguir cuando vendan la casa. Ella riéndose de ti. Diciéndole a Paola que no importa si es verdad o no, que solo importa ganar. Julián apretó el dispositivo en su mano. También la grabé cuando le gritó a papá por dudar. Cuando lo llamó débil por sentirse mal por lo que te están haciendo. Julián, esto podría cambiar todo. Lo sé. Por eso lo hice. Me miró con esos ojos sabios que ningún niño debería tener. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No quiero volver ahí. Tu mamá va a venir a buscarte. Que venga. Ya no le tengo miedo. Lo dejé quedarse. Le di mi cama y yo dormí en el sofá. No dormí realmente. Me quedé despierta toda la noche pensando en lo que Julián había hecho. En el riesgo que estaba tomando. En cómo un niño de 7 años había demostrado más valor y lealtad que mi propio hijo adulto. A las 6 de la mañana, como esperaba, Eduardo llegó golpeando la puerta frenéticamente. Brenda estaba en el auto, el rostro rojo de furia. Julián salió calmadamente, me abrazó, y les dijo a sus padres: estoy bien. Solo quería ver a la abuela una última vez antes de la audiencia. Brenda no dijo nada. Pero la forma en que miró a Julián, y luego a mí, me dijo que sabía que algo había cambiado. Que había perdido el control absoluto que tenía sobre su hijo. Y eso la aterraba. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría. Me vestí con mi mejor ropa, un conjunto color verde oscuro que había usado en la boda de Eduardo. Quería verme digna. Quería que el juez viera a una mujer capaz, no a la anciana senil que Brenda había pintado en sus documentos. Adolfo me recogió a las 8. En el auto, repasamos mi testimonio una vez más. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo mantener la calma cuando Brenda o su abogada me atacaran? ¿Y si Julián hace lo que dijo que haría? Le pregunté en voz baja. ¿Qué cosa? Le conté sobre la grabadora. Sobre los meses de evidencia que mi nieto había recopilado en secreto. Adolfo se quedó callado por un momento largo. Eso podría cambiar todo, dijo finalmente. Pero también es arriesgado. Brenda podría argumentar que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Que un niño fue manipulado para espiar. Podría volverse contra nosotros. Julián no fue manipulado. Él decidió hacerlo solo. Lo sé. Pero así no es como Brenda lo presentará. Adolfo suspiró. De todas formas, si el niño logra presentar esa evidencia, tenemos que estar preparados para aprovecharla. Tenemos que hacer que cuente. Llegamos al tribunal a las 9. Brenda y Eduardo ya estaban ahí, sentados en una banca del pasillo. Paola, la psicóloga, estaba con ellos, revisando papeles. Todos vestían ropa cara y profesional. Parecían exitosos, confiables, respetables. Yo parecía exactamente lo que era. Una anciana cansada peleando por su vida. Julián estaba sentado un poco apartado de sus padres, con una mochila en su regazo. Me vio y me sonrió levemente. Brenda lo notó y le susurró algo al oído. Julián bajó la mirada, pero no soltó la mochila. A las 9:30 nos llamaron a entrar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado. Fría. Impersonal. El juez Aurelio ya estaba sentado, un hombre de unos 60 años con pelo gris y expresión seria. Nos indicó que tomáramos nuestros asientos. Brenda y Eduardo se sentaron del lado izquierdo con su abogada, una mujer elegante llamada Juana que había sido contratada para representarlos. Adolfo y yo nos sentamos del lado derecho. Julián se quedó atrás, en las bancas para el público. El juez Aurelio revisó los documentos frente a él. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Este es un caso doloroso, comenzó el juez. Una familia dividida por una propiedad. Un hijo buscando lo que cree que es mejor para su madre. Una madre resistiéndose a lo que percibe como un intento de controlarla. Nos miró a todos. Mi trabajo hoy es determinar qué es lo mejor para la señora Lidia, basándome en la evidencia presentada. Juana, la abogada de Brenda, habló primero. Presentó su caso de forma impecable. Mostró las fotografías de mi casa que supuestamente probaban que no podía mantenerla. Leyó el informe de Paola sobre mi deterioro mental. Citó testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto confundida.
La señora Lidia es una mujer que vivió una vida plena y hermosa, dijo Juana con voz suave y compasiva. Pero la realidad es que ya no puede cuidar de sí misma de forma segura. Su hijo Eduardo y su nuera Brenda no están haciendo esto por malicia. Lo hacen por amor. Por preocupación genuina. Eduardo testificó siguiente. Habló sobre cómo me había visto olvidar cosas. Cómo la casa se había deteriorado. Cómo le preocupaba que me cayera o que tuviera alguna emergencia y nadie estuviera ahí para ayudarme. Amo a mi madre, dijo con voz quebrada. Todo lo que quiero es que esté segura. Que esté bien cuidada. Casi le creí. Por un momento, mirándolo ahí con lágrimas en los ojos, casi creí que realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero entonces miré a Brenda sentada detrás de él, con esa expresión satisfecha en su rostro, y recordé la verdad. Paola testificó después. Habló en términos médicos y psicológicos que sonaban impresionantes. Deterioro cognitivo. Riesgo de caídas. Incapacidad para tomar decisiones informadas. Pintó un cuadro de mí como alguien al borde de la incompetencia total. En mi opinión profesional, concluyó, la señora Lidia necesita cuidado constante que no puede recibir viviendo sola en una casa tan grande. Adolfo hizo su mejor esfuerzo para contraatacar. Presentó mis exámenes médicos reales que mostraban que estaba completamente lúcida. Llamó a la señora Antonia para testificar que yo era una vecina normal y capaz. Argumentó que las fotografías estaban manipuladas y que el testimonio de Paola estaba basado en observaciones cuestionables. La señora Lidia no es una mujer senil, dijo Adolfo con pasión. Es una mujer de 72 años que está siendo despojada de su hogar por una nuera codiciosa y un hijo manipulado. Juana objetó. El juez la aceptó. Adolfo tuvo que reformular. Finalmente me tocó testificar a mí. Caminé hacia el estrado con piernas temblorosas. Juré decir la verdad. Me senté frente al juez Aurelio, quien me miraba con ojos que no revelaban nada. Adolfo me hizo preguntas básicas. Mi nombre. Mi edad. ¿Cuánto tiempo había vivido en la casa? ¿Cómo era mi rutina diaria? Respondí cada pregunta con claridad, tratando de demostrar que mi mente estaba perfectamente bien. Luego fue el turno de Juana para interrogarme. Y ahí fue cuando todo se volvió brutal. Señora Lidia, ¿puede decirnos qué fecha es hoy? Martes, 23 de octubre. ¿Y qué desayunó esta mañana? No desayuné. Estaba demasiado nerviosa. Ya veo. ¿Y qué cenó anoche? Sopa. Sopa de verduras. ¿Está segura? Porque tengo aquí una declaración de su vecina, la señora Antonia, que dice que la vio confundida anoche, preguntando si ya había cenado cuando claramente acababa de hacerlo. Eso es mentira. Antonia nunca diría eso. Pero está en su declaración. Juana me mostró un papel. Efectivamente, ahí estaba. Un testimonio que supuestamente Antonia había dado, diciendo cosas que yo sabía que eran falsas. Eso está falsificado, dije, sintiendo pánico subir por mi garganta. ¿Falsificado? Está acusando a mi cliente de falsificar documentos legales. Estoy diciendo que Antonia nunca dijo esas cosas. Señora Lidia, ¿no es cierto que a veces confunde fechas y eventos? ¿Que a veces olvida conversaciones que tuvo? No más que cualquier persona de mi edad. Pero sí olvida cosas. Cosas pequeñas. Todos olvidamos cosas pequeñas. ¿Cómo olvidar si cenó o no? Yo no olvidé. ¿Cómo olvidar que su hijo la visitó la semana pasada cuando insiste que no la ha visitado en meses? Él no me ha visitado en meses. Tengo aquí fotografías con fecha que muestran a Eduardo en su casa la semana pasada. Me mostró las fotos. Eduardo en mi puerta. Eduardo en mi sala. Las fotos eran reales, pero yo no recordaba esa visita porque nunca había sucedido. Las fechas estaban alteradas. Tenían que estarlo. Esas fechas son falsas, dije, mi voz sonando desesperada incluso para mí misma. ¿O es su memoria la que es falsa, señora Lidia? Juana continuó atacando. Cada pregunta diseñada para hacerme ver confundida. Cada respuesta que daba era retorcida para parecer evidencia de mi supuesto deterioro mental. Me sentí como un animal acorralado. Cuando finalmente me dejó ir, estaba temblando.
sudando. Sentía que había fallado, que había confirmado cada mentira que habían dicho sobre mí. El juez Aurelio miró su reloj. Vamos a tomar un receso de 30 minutos antes de los argumentos finales. Me levanté del estrado con piernas débiles. Adolfo me ayudó a volver a nuestro asiento. Lo hiciste bien, susurró, pero ambos sabíamos que era mentira. Miré hacia donde estaba Julián. Seguía ahí, con su mochila en el regazo, mirándome con ojos llenos de lágrimas. Brenda estaba a su lado ahora, susurrándole algo al oído. Vi a Julián negar con la cabeza. Vi a Brenda apretar su brazo con fuerza. Y entonces, cuando el juez se levantó para irse, Julián también se levantó. Su voz, pequeña pero clara, cortó el murmullo de la sala. Su Excelencia. El juez Aurelio se detuvo en la puerta de su oficina y se volteó. Toda la sala quedó en silencio. Brenda se puso pálida. Eduardo se levantó a medias de su asiento. Julián seguía de pie, con su mochila apretada contra su pecho. Sí, joven, preguntó el juez con voz amable pero curiosa. Necesito hablar con usted, por favor. Es sobre mi abuela. La voz de Julián no temblaba. Sonaba clara y decidida. Brenda se levantó bruscamente. Julián, siéntate ahora mismo. No, mamá. Julián. Dije que no. Julián miró directamente al juez. Tengo algo importante que mostrarle. Algo que mi mamá no sabe que tengo. El juez Aurelio intercambió miradas con la secretaria de la corte. Luego miró a Brenda, a Eduardo, a mí, y finalmente de vuelta a Julián. Había algo en la expresión del niño, una seriedad que no correspondía con su edad, que pareció capturar su atención. Acércate, hijo, dijo el juez, volviendo a su asiento. Brenda intentó detener a Julián tomándolo del brazo, pero él se soltó con un movimiento rápido y caminó hacia el frente. Cada paso suyo resonaba en el silencio absoluto de la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Julián se paró frente al estrado. Parecía tan pequeño ahí, un niño de 7 años enfrentando un sistema de adultos. Pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía su mochila, que lo hacía parecer más grande. ¿Cómo te llamas?, preguntó el juez. Julián. Soy el nieto de la señora Lidia. Ya veo. ¿Y qué es tan importante que necesitas mostrarme, Julián? Julián abrió su mochila y sacó el pequeño dispositivo. Una grabadora digital. La sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Durante los últimos 6 meses, he estado grabando a mi mamá. Sé que está mal espiar, y siento haberlo hecho. Pero ella ha estado diciendo cosas horribles sobre mi abuela. Mintiendo sobre ella. Y tengo pruebas. Eso es ridículo, gritó Brenda, poniéndose de pie. Es un niño. No sabe lo que está diciendo. El juez Aurelio levantó la mano pidiendo silencio. Señora, siéntese por favor. Su tono no admitía discusión. Brenda se sentó lentamente, con el rostro rojo de furia y pánico. Julián, continuó el juez, ¿entiendes lo serio que es esto? ¿Entiendes que grabar a alguien sin su conocimiento puede ser problemático? Sí, señor. Pero mi abuela es más importante. Ella nunca me mintió. Ella nunca fue mala conmigo. Y mi mamá la está lastimando. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Por favor, solo escuche lo que grabé. Por favor. El juez miró a Adolfo. ¿Tiene objeciones, abogado? Adolfo se levantó. Ninguna, Su Excelencia. Si el niño tiene evidencia relevante al caso, debería ser escuchada. Juana, la abogada de Brenda, se puso de pie rápidamente. Su Excelencia, esto es completamente irregular. El niño es menor de edad. Fue claramente influenciado por su abuela para hacer esto. Las grabaciones, si existen, fueron obtenidas ilegalmente y no deberían ser admitidas. No me influenció nadie, interrumpió Julián con voz fuerte. Mi abuela ni siquiera sabía que estaba grabando hasta anoche. Lo hice yo solo porque sabía que lo que mamá estaba haciendo estaba mal. El juez se recostó en su silla, pensativo. Podía ver el conflicto en su expresión. Esto era irregular. Problemático.
Pero también era un niño suplicando ser escuchado. Voy a permitir que presentes tu evidencia, dijo finalmente. Pero quiero que entiendas, Julián, que esto tendrá consecuencias. Para ti. Para tu familia. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Julián miró hacia atrás, hacia donde yo estaba sentada. Nuestros ojos se encontraron. Vi en él todo el amor que había existido entre nosotros desde que era un bebé. Vi su determinación de protegerme como yo lo había protegido a él. Asintió para sí mismo y se volvió hacia el juez. Estoy seguro. Muy bien. La secretaria va a conectar el dispositivo al sistema de audio para que todos podamos escuchar. Los siguientes minutos fueron caóticos. Brenda gritaba objeciones. Juana amenazaba con apelar. Eduardo estaba paralizado en su asiento, completamente pálido, mirando a su hijo como si no lo reconociera. Pero el juez Aurelio mantuvo su decisión. La secretaria conectó la grabadora a las bocinas del tribunal. Julián le indicó qué archivos reproducir. Había docenas. Meses de conversaciones. Él había organizado todo cuidadosamente, eligiendo las grabaciones más incriminatorias. La primera voz que llenó la sala fue la de Brenda. Clara. Fría. Completamente diferente a la voz suave y dulce que usaba en público. No me importa lo que tengas que inventar, Paola. Necesito que esa evaluación psicológica diga que está senil, que es un peligro para sí misma. La voz de Paola respondió, ya lo tengo cubierto. El informe va a ser devastador. Nadie va a cuestionar mis credenciales. ¿Y los vecinos? Ya conseguiste los testimonios. 2 ya firmaron. Les pagué $1,500 a cada uno. Van a decir exactamente lo que necesitamos. Brenda se rió. Perfecto. Esa vieja no sabe con quién se metió. El silencio en la sala era absoluto. Todos miraban a Brenda, quien se había puesto completamente blanca. Paola, sentada unas filas atrás, intentaba salir discretamente, pero un oficial de la corte le bloqueó el paso por orden del juez. Hay más, dijo Julián con voz temblorosa pero firme. La siguiente grabación era una conversación entre Brenda y Eduardo. La voz de mi hijo sonaba dubitativa, conflictuada. No sé, Brenda. Se siente mal. Es mi mamá. Tu mamá que te ha manipulado toda tu vida. Tu mamá que quiere mantenerte atado a ella para siempre. La voz de Brenda era venenosa. Esa casa vale casi $500,000. Eduardo. $500,000 que podríamos usar para darle una buena vida a Julián. Para comprarnos una casa mejor. Para vivir bien. Pero echarla de su casa. No la estamos echando. La estamos poniendo en un lugar donde estará cuidada. Y si resulta que ese lugar es más barato de lo que ella piensa, bueno, eso es solo ser inteligentes con el dinero. ¿Más barato? ¿De qué hablas? Encontré un asilo que cuesta $800 al mes. Le diremos que cuesta 3,000. La diferencia la guardamos nosotros. Ella nunca sabrá. Escuché a Eduardo suspirar en la grabación. No sé. ¿Eres un hombre o no? Dios, a veces pienso que tu madre te castró. Tienes que decidir qué es más importante. Tu mamá o tu familia real. Yo o ella. Hubo un silencio largo. Luego la voz de Eduardo, derrotada. Tú eres más importante. Bien. Entonces haz lo que te digo y deja de quejarte. Miré a Eduardo. Tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Julián continuó reproduciendo archivos. Había conversaciones donde Brenda instruía a Paola exactamente qué escribir en sus informes falsos. Había llamadas donde discutían cómo manipular las fotografías de mi casa para hacerla ver peor de lo que estaba. Había una conversación particularmente espantosa donde Brenda se reía de mí, imitando mi voz, burlándose de cómo había suplicado a Eduardo que no hiciera esto. Por favor, Eduardo, soy tu madre, imitó Brenda con voz llorosa y exagerada, luego rió. Dios, es tan patética. No puedo esperar a que esto termine y podamos vender esa casa horrible. Cada grabación era como un clavo en el ataúd de Brenda. Cada palabra que salía de las bocinas destruía la imagen perfecta que había construido.
La máscara había caído completamente. El juez Aurelio escuchaba con expresión cada vez más seria. Paola intentó levantarse varias veces, pero el oficial la mantuvo sentada. Juana, la abogada, había dejado de objetar. No había nada que pudiera hacer contra esta avalancha de evidencia. Después de casi 40 minutos de grabaciones, Julián detuvo la reproducción. Se volteó hacia el juez con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi mamá no es una buena persona», dijo con voz quebrada. «Y no quiero que mi abuela pierda su casa por culpa de las mentiras de mamá. Mi abuela es la persona más buena que conozco. Ella me cuidó cuando era bebé. Me enseñó a leer. Me hace sentir amado. Y no voy a dejar que le hagan daño». El juez Aurelio se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando habló, su voz temblaba de emoción contenida. «Hijo, lo que hiciste hoy requirió un valor extraordinario. Sé que fue difícil. Sé que probablemente estás asustado. Pero quiero que sepas que hiciste lo correcto». Luego miró a Brenda con una expresión que helaba la sangre. «Señora, he presidido muchos casos en mis 20 años como juez. He visto codicia, he visto manipulación, he visto familias destruirse por dinero. Pero raramente he visto algo tan calculado, tan cruel, tan completamente desprovisto de humanidad como lo que acabo de escuchar». Brenda intentó hablar, pero el juez levantó la mano. «No. Ya escuché suficiente de su voz. Más que suficiente». Se volvió hacia Paola. «Doctora, o lo que sea que usted es, voy a estar enviando estas grabaciones al colegio profesional correspondiente. Falsificar evaluaciones psicológicas no solo es poco ético, es criminal. Espero que disfrute sus últimos días con licencia». Paola se puso de pie temblorosa. «Su Excelencia, yo puedo explicar». «Oficial, escolte a esta mujer fuera de mi sala. Ahora». Paola fue escoltada fuera de la sala, gritando que todo era un malentendido, que ella había sido engañada también. Nadie le creyó. Sus gritos se desvanecieron por el pasillo mientras las puertas se cerraban detrás de ella. El juez Aurelio se volvió hacia Brenda, quien ahora temblaba visiblemente en su asiento. Juana, su abogada, había comenzado a guardar sus papeles. Sabía que el caso estaba perdido. Sabía que lo mejor era alejarse de este desastre antes de que su propia reputación quedara manchada. «Señora Brenda», dijo el juez con voz que cortaba como hielo, «en todos mis años en este tribunal, raramente he visto una conspiración tan elaborada para defraudar a un miembro de la familia. Lo que usted hizo no fue solo manipulación. Fue abuso de ancianos. Fue fraude. Fue extorsión emocional». Brenda intentó hablar con esa voz dulce que siempre usaba. «Su Excelencia, si me permite explicar». «No hay nada que explicar. Sus propias palabras la condenan. Las grabaciones son claras. Usted conspiró para fabricar evidencia médica. Pagó por testimonios falsos. Manipuló a su esposo. Y lo hizo todo por codicia pura». El juez golpeó su escritorio con el puño. ¿Tiene idea del daño que causó? Del trauma que infligió en una mujer de 72 años que solo quería vivir en paz en su propia casa. Yo solo quería lo mejor para la familia». «Mentira». La voz del juez resonó en toda la sala. «Quería dinero. $500,000 que no le pertenecía. Y estaba dispuesta a destruir a una anciana para conseguirlo». Brenda comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido descubierto. Lágrimas de frustración porque su plan perfecto se había desmoronado. Eduardo estaba paralizado en su asiento. Miraba alternadamente a su esposa, a su hijo, y a mí. En sus ojos vi algo que llevaba años sin ver. Claridad. Como si finalmente, después de tanto tiempo bajo el control de Brenda, pudiera ver la verdad. «Eduardo», dijo el juez, su voz ahora más suave pero no menos seria, «usted también tiene responsabilidad en esto. Escuché su voz en esas grabaciones. Vi cómo permitió que su esposa lo manipulara para traicionar a su propia madre». Eduardo se puso de pie temblorosamente. «Su Excelencia, yo no sabía todo lo que Brenda estaba haciendo. Los testimonios falsos, los sobornos, yo no sabía. Pero sabía que su madre no quería dejar su casa. Sabía que ella estaba perfectamente capaz.
y eligió creer las mentiras de su esposa porque era más conveniente. El juez lo miró con decepción. Un hijo que traiciona a su madre por dinero, que permite que la mujer que le dio la vida sea humillada y destruida. ¿Cómo vive consigo mismo? Eduardo no respondió. Solo lloró. Lágrimas que llegaban demasiado tarde. El juez se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó completamente. Señora Lidia, le debo una disculpa. Este tribunal casi comete una terrible injusticia contra usted. Casi le quitamos su hogar basándonos en mentiras y fabricaciones. Lo siento profundamente. No pude hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Adolfo me apretó la mano. La demanda de desalojo es denegada completamente. Su casa es suya y seguirá siendo suya por el tiempo que usted desee vivir en ella. El juez revisó algunos papeles. Además, estoy ordenando que Eduardo sea removido como copropietario de la propiedad. Esa designación fue claramente obtenida bajo falsos pretextos y ha sido abusada. Gracias, logré susurrar. Gracias. No me agradezca todavía, porque no he terminado. El juez se volvió nuevamente hacia Brenda. Señora, voy a estar remitiendo este caso a la fiscalía para que se presenten cargos criminales contra usted. Fraude, conspiración, abuso de ancianos, soborno. Cada uno de estos es un delito grave. Brenda se puso de pie bruscamente. No puede hacer eso. Tengo un hijo. Tengo una familia. Debió pensar en su hijo antes de hacer lo que hizo. Debió pensar en cómo sus acciones lo afectarían. El juez miró a Julián, quien seguía de pie al frente, agotado pero firme. Ese niño mostró más integridad y valor en una hora de lo que usted ha mostrado en toda su vida. Brenda intentó acercarse a Julián, pero el oficial la detuvo. Julián, hijo, mamá lo siente. Todo va a estar bien. Vamos a casa y... No quiero ir a casa contigo, dijo Julián con voz clara. Quiero quedarme con la abuela. Eres mi hijo. No puedes decidir eso. El juez intervino. Dadas las circunstancias, y considerando la evidencia de manipulación y comportamiento abusivo, voy a ordenar una evaluación de custodia. Mientras tanto, Julián quedará bajo el cuidado temporal de su abuela, la señora Lidia. No, gritó Brenda. No puede quitarme a mi hijo. Usted misma se lo quitó con sus acciones. Oficial, si la señora continúa alterando el orden de la corte, remuévala. Brenda finalmente se calló, pero sus ojos lanzaban dagas hacia mí, hacia Julián, hacia todos. No había arrepentimiento en ellos. Solo odio puro porque había perdido. Eduardo se acercó lentamente hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla. Su rostro estaba hinchado de llorar. Mamá, yo no sé qué decir. No sé cómo pedirte perdón por lo que hice. Lo miré. Vi al niño que había criado. Al hombre que se había perdido. Al hijo que me había traicionado de la forma más profunda posible. No sé si puedo perdonarte, Eduardo, dije con voz temblorosa. No ahora. Tal vez nunca. Lo que me hiciste, lo que permitiste que ella me hiciera, casi me destruye. Lo sé y lo siento tanto. Tomó mi mano. Fui un cobarde. Un tonto. Dejé que Brenda me controlara porque era más fácil que enfrentarla. Porque quería creer que estábamos haciendo lo correcto. Sabías que no era correcto. En algún lugar dentro de ti, sabías que me estabas lastimando. Sí, lo sabía. Bajó la cabeza. No tengo excusas. Solo puedo decirte que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte. Voy a divorciarme de Brenda. Voy a hacer todo lo que pueda para recuperar aunque sea un pedazo de tu confianza. No respondí. No podía. El dolor era demasiado fresco, demasiado profundo. Julián se acercó y me abrazó. Enterré mi rostro en su cabello y lloré. Este niño pequeño había salvado mi vida. Había arriesgado todo por mí. Había mostrado más amor y lealtad que mi propio hijo adulto. Te amo, abuelita, susurró. Y nunca voy a dejar que nadie te lastime otra vez. Yo también te amo, mi niño valiente, mi héroe. El juez Aurelio se puso de pie.
Esta audiencia está concluida. Señora Lidia, puede irse a casa. Su casa. Julián irá con usted. Los documentos de custodia temporal serán preparados hoy mismo. Se volvió hacia Brenda una última vez. Señora, le sugiero que consiga un buen abogado criminal. Va a necesitarlo. Y le advierto que no intente contactar a su hijo o a la señora Lidia de ninguna forma. Si lo hace, será arrestada inmediatamente. Brenda no dijo nada. Solo me miró con ese odio ardiente en sus ojos. Pero ya no me daba miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Salimos del tribunal en una procesión extraña. Adolfo cargaba sus papeles con una sonrisa que no podía ocultar. Julián caminaba a mi lado, tomando mi mano. Eduardo nos seguía a distancia, como un fantasma de lo que había sido nuestra familia. Afuera, el sol había salido. El día gris había dado paso a un cielo brillante y despejado. Era como si el universo mismo estuviera celebrando. La señora Antonia estaba esperando afuera. Había venido para apoyarme, aunque no la habían llamado a testificar. Cuando le conté lo que había pasado, lloró y abrazó a Julián como si fuera su propio nieto. «Eres un niño extraordinario», le dijo. «Lo que hiciste hoy va a cambiar vidas. No solo la de tu abuela. Vas a inspirar a otros a ser valientes». Julián solo asintió, agotado por todo lo que había vivido. Eduardo se acercó una vez más antes de irnos. «Mamá, ¿puedo visitarte? Eventualmente, cuando estés lista». Lo miré por un largo momento. Vi su arrepentimiento. Vi su dolor. Pero también recordé cada humillación, cada traición, cada noche que pasé llorando porque mi propio hijo me había abandonado. No sé, Eduardo. Tal vez algún día. Pero no hoy. Y no pronto. Asintió, aceptando el castigo que merecía. Entiendo. Solo, cuida bien de Julián. Y si necesitan algo, lo que sea, por favor dímelo. Tengo que empezar a compensar el daño que hice de alguna forma. Lo único que necesitamos es paz, respondí. Algo que no tuvimos mientras estabas con ella. Eduardo se alejó con los hombros caídos. Lo vi subir a su auto solo. Brenda ya se había ido en otro vehículo, probablemente para buscar al abogado criminal que necesitaría desesperadamente. Adolfo me llevó a casa junto con Julián. Durante el viaje, el niño se quedó dormido con la cabeza en mi hombro, agotado por el peso de lo que había hecho. Lo miré dormir y sentí una mezcla de amor, gratitud y tristeza. Ningún niño debería tener que ser tan valiente. Ningún niño debería tener que salvar a un adulto de esta forma. Pero lo había hecho. Y gracias a él, todavía tenía mi casa. Todavía tenía mi dignidad. Todavía tenía una razón para seguir adelante. Cuando llegamos a mi casa, esa casa por la que había peleado tanto, me quedé sentada en el auto por un momento mirándola. Las paredes que mi esposo y yo pintamos. El jardín que cuidamos. Los recuerdos de 40 años contenidos dentro. Era mía. Seguía siendo mía. Entramos a la casa y se sintió diferente. El aire era más ligero. Las paredes parecían brillar con una calidez que no había sentido en meses. Era como si la casa misma supiera que había sido salvada, que ya no estaba bajo amenaza. Julián despertó cuando cruzamos la puerta. Miró alrededor con ojos somnolientos y luego me miró a mí. «¿De verdad puedo quedarme aquí, abuelita?» «Sí, mi amor. Por todo el tiempo que necesites». Preparé el cuarto de huéspedes para él. Era el mismo cuarto donde Eduardo había dormido cuando era niño. Puse sábanas limpias, saqué mantas suaves, coloqué sus juguetes favoritos que todavía guardaba de cuando era más pequeño. Julián me ayudó, y mientras trabajábamos juntos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esa noche cocinamos juntos. Hice la receta de pollo con papas que siempre le había encantado cuando era bebé. Julián puso la mesa, algo que Brenda nunca le permitía hacer en casa porque decía que lo haría mal. Comimos en la cocina, hablando sobre cosas simples. La escuela. Sus amigos. Sus dibujos animados favoritos. Evitamos hablar del tribunal, de Brenda, de todo el dolor. Por una noche, solo queríamos ser abuela y nieto otra vez. Después de cenar, nos sentamos en el sofá de la sala. Julián se acurrucó contra mí como hacía cuando era pequeño.
Puse mi brazo alrededor de él y sentí su cuerpo pequeño y cálido contra el mío. Abuelita, dijo después de un largo silencio, ¿crees que mamá me odia ahora? La pregunta me rompió el corazón. No, mi amor. Tu mamá no te odia. Está enojada y herida, pero eso no es odio. Pero yo la delaté. Le arruiné sus planes. Tú hiciste lo correcto. Eso es muy diferente. Lo apreté más fuerte. A veces hacer lo correcto duele. A veces significa que la gente que amamos se enoja con nosotros. Pero eso no significa que estuvo mal. Tenía miedo, admitió con voz pequeña. Cuando me paré en el tribunal. Estaba tan asustado. Pero entonces te miré y recordé todas las veces que me protegiste. Todas las veces que me cuidaste cuando mamá no quería. Y supe que tenía que ser valiente por ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Eres el niño más valiente que conozco, Julián. Más valiente que cualquier adulto en esa sala. Voy a tener que volver con mamá. No lo sé, mi amor. El juez va a decidir qué es mejor para ti. Pero pase lo que pase, siempre voy a estar aquí. Siempre vas a tener un hogar conmigo. Nos quedamos así hasta que se durmió. Lo cargué a su cama, algo difícil porque ya estaba grande, pero logré hacerlo. Lo arropé, besé su frente, y me quedé mirándolo dormir por un largo rato. Este niño había sacrificado su relación con su madre por salvarme. Había cargado un peso que ningún niño debería cargar. Los siguientes días fueron extraños. Ajustarse a vivir juntos. Establecer rutinas. Julián tenía que ir a la escuela, así que lo inscribí en la escuela cerca de mi casa. Cada mañana lo despertaba, le preparaba el desayuno, lo ayudaba a vestirse. Cada tarde lo recogía, revisábamos su tarea, jugábamos en el jardín. Era agotador para una mujer de 72 años. Pero también era hermoso. Me hacía sentir útil otra vez. Me hacía sentir viva. Eduardo llamaba todos los días. Al principio no contestaba. Pero después de una semana, Julián me pidió que le permitiera hablar con su papá. No pude negarle eso. Las conversaciones entre Eduardo y Julián eran breves y dolorosas. Julián le contaba sobre la escuela, sobre lo que habíamos cocinado, sobre los juegos que jugábamos. Eduardo escuchaba y hacía preguntas. Pero había una distancia entre ellos ahora. Una grieta que tal vez nunca sanaría completamente. Eduardo también quería hablar conmigo. Le daba el teléfono a Julián y salía del cuarto, incapaz de enfrentar a mi hijo todavía. El dolor era demasiado fresco. 2 semanas después del juicio, Adolfo me llamó con noticias. La fiscalía había presentado cargos formales contra Brenda. Fraude en primer grado. Conspiración. Abuso de ancianos. Si era encontrada culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Paola también había sido acusada. Su licencia médica había sido suspendida inmediatamente mientras se investigaba cuántos otros casos había falsificado. Resultó que yo no era su primera víctima. Había otros ancianos, otras familias que había ayudado a destruir por dinero. Ambas van a pagar por lo que hicieron, me aseguró Adolfo. La justicia finalmente se está cumpliendo. Pero la justicia no eliminaba el dolor. No borraba los meses de tortura emocional. No reparaba la relación rota con mi hijo. Un mes después del juicio, Eduardo apareció en mi puerta. No había llamado antes. Simplemente llegó una tarde de sábado con una caja en las manos. Mamá, dijo cuando abrí la puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Por favor, ¿puedo pasar? Solo 5 minutos. Dudé. Pero Julián estaba jugando en su cuarto y no quería causar una escena. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala en un silencio incómodo. Eduardo miraba alrededor de la casa como si la estuviera viendo por primera vez. O tal vez recordando cómo había intentado quitármela. Presenté los papeles de divorcio, dijo finalmente. Brenda ya los recibió. No voy a pelear por nada. Que se quede con todo lo que quiera. Solo quiero estar libre de ella. Bien. Y quiero que sepas que voy a testificar contra ella en el juicio. Voy a contarles todo lo que sé. Todo lo que me hizo hacer. No voy a protegerla.
Deberías haberla detenido desde el principio, Eduardo. Deberías haber sido mi hijo en lugar de su marioneta. Lo sé. Dios, mamá, lo sé. Se cubrió la cara con las manos. He estado yendo a terapia, tratando de entender cómo dejé que esto pasara. Cómo permití que me convirtiera en alguien que traiciona a su propia madre. ¿Y qué dice tu terapeuta? Que estaba en una relación abusiva. Que Brenda me manipulaba igual que manipulaba a todos. Que lentamente fue aislándome, controlándome, hasta que no podía pensar por mí mismo. Levantó la vista hacia mí. Pero eso no es excusa. Porque al final, yo tomé la decisión. Yo firmé esos papeles. Yo te abandoné cuando más me necesitabas. Sí, lo hiciste. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Lo miré. Mi hijo. El niño que había criado con tanto amor. El hombre que me había destrozado el corazón. No lo sé, Eduardo. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere perdonarte. Parte de mí todavía te ama como mi hijo. Pero otra parte nunca va a olvidar cómo me sentí cuando leí esos papeles de desalojo. Cuando supe que mi propio hijo quería echarme de mi casa. Lo entiendo. Eduardo sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para ti. Son documentos renunciando a cualquier derecho sobre esta casa. Legalmente, completamente. Es solo tuya. Como siempre debió ser. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Porque necesito empezar a reparar lo que rompí. Y esto es lo mínimo que puedo hacer. Se puso de pie. No voy a molestarte más. Pero quiero que sepas que voy a estar aquí para Julián. Voy a pasar por cualquier evaluación que el tribunal requiera. Voy a demostrar que puedo ser el padre que él necesita. Y si algún día, tal vez en años, estás lista para hablar conmigo otra vez, estaré esperando. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, se volteó una vez más. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y voy a pasar el resto de mi vida lamentando no haberte mostrado ese amor cuando más importaba. Se fue. Lo vi caminar hacia su auto, subirse, y alejarse. No sabía si alguna vez podría perdonarlo completamente. Pero al menos había dado el primer paso. Había admitido su culpa. Había comenzado a tomar responsabilidad. Esa noche, después de acostar a Julián, me senté en mi porche mirando las estrellas. La señora Antonia salió de su casa y se sentó conmigo. No hablamos mucho. Solo estuvimos ahí, dos ancianas que habían sobrevivido tormentas. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Cansada, herida, pero viva. La miré. Todavía tengo mi casa, Antonia. Todavía tengo a Julián. Perdí a mi hijo, al menos por ahora, pero gané algo más importante. Gané mi dignidad de vuelta. Eres más fuerte de lo que piensas, Lidia. Siempre lo has sido. No me sentía fuerte. Durante meses me sentí destruida. Pero no te rompiste. Peleaste. Y ganaste. Eso es lo que importa. Tenía razón. Había ganado. No de la forma que esperaba. No sin cicatrices. Pero había sobrevivido. Mi casa seguía siendo mía. Mi nieto estaba a salvo. Y la mujer que había intentado destruirme enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La justicia no era perfecta. No borraba el dolor. Pero era algo. Y por ahora, era suficiente. 6 meses pasaron como un suspiro. 6 meses de sanar, de reconstruir, de aprender a vivir otra vez. El juicio de Brenda fue rápido y devastador. Con las grabaciones de Julián, los testimonios de los vecinos que confesaron haber sido sobornados, y la evidencia de los documentos falsificados, el jurado no tardó ni 3 horas en declararla culpable de todos los cargos. La sentenciaron a 12 años en prisión. Paola recibió 8 años y perdió su licencia médica para siempre. Eduardo estuvo presente en cada día del juicio. Testificó contra Brenda, contando cada mentira, cada manipulación, cada momento en que ella lo convenció de traicionar a su propia madre. Vi cómo lloraba en el estrado. Vi cómo finalmente se liberaba de su control. Cuando anunciaron el veredicto,
Brenda me miró desde su asiento. Ya no había odio en sus ojos. Solo vacío. Había perdido todo. Su libertad. Su hijo. Su futuro. Y todo por codicia. La custodia de Julián fue decidida un mes después del juicio. El juez Aurelio determinó que lo mejor para el niño era quedarse conmigo de forma permanente, con visitas supervisadas con Eduardo los fines de semana. Eduardo aceptó la decisión sin pelear. Sabía que había perdido el derecho de exigir más. Julián se había adaptado maravillosamente a vivir conmigo. Había hecho nuevos amigos en la escuela. Sus calificaciones eran excelentes. Por las tardes, hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Los fines de semana, trabajábamos en el jardín, plantando flores nuevas donde antes solo había maleza. La casa había vuelto a tener vida. Había risas en los pasillos. Olores de comida casera en la cocina. Música sonando en la sala. Todo lo que había perdido durante esos meses oscuros había regresado, multiplicado por la presencia de Julián. Eduardo visitaba religiosamente cada sábado. Al principio, nuestras interacciones eran tensas y formales. Él recogía a Julián en la puerta y lo traía de vuelta horas después. No hablábamos más de lo necesario. Pero lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Un día, Eduardo llegó temprano y me encontró peleando con una gotera en la cocina. Sin decir palabra, entró, tomó las herramientas y la arregló. Trabajamos en silencio, pero era un silencio diferente. Menos doloroso. Otra vez, trajo flores para el jardín. Mamá solía decir que estas eran sus favoritas, le dijo a Julián mientras las plantaban juntos. Me quedé mirando desde la ventana, recordando cómo Eduardo y su padre solían trabajar en ese mismo jardín hace tantos años. No lo había perdonado. Todavía no. Tal vez nunca completamente. Pero estaba aprendiendo a coexistir con él otra vez. A recordar que antes de ser el hombre que me traicionó, había sido mi hijo. Mi bebé. Y tal vez, con suficiente tiempo, podríamos encontrar algo que se pareciera al amor familiar otra vez. Una tarde cálida de primavera, casi 7 meses después de la audiencia, Julián y yo estábamos sentados en el porche. Él dibujaba en su cuaderno mientras yo tejía una manta. La señora Antonia estaba en su jardín regando sus plantas. Todo era pacífico. Normal. Hermoso en su simplicidad. Abuelita, dijo Julián sin levantar la vista de su dibujo, ¿alguna vez te arrepientes de haber peleado por la casa? ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque fue muy difícil. Te hizo sufrir mucho. A veces pienso que tal vez hubiera sido más fácil solo dejarlos ganar. Lo miré. Este niño que había cargado tanto peso en sus pequeños hombros. Tú te arrepientes de haber mostrado las grabaciones. Pensó por un momento. A veces. Extraño a mi mamá. Aunque fue mala contigo, sigue siendo mi mamá. Y sé que está en prisión por mi culpa. No está ahí por tu culpa, Julián. Está ahí por sus propias decisiones. Por las cosas horribles que eligió hacer. Me incliné hacia él. Y para responder tu pregunta, no. No me arrepiento de haber peleado. Esta casa no es solo madera y ladrillos. Es mi historia. Es donde amé a tu abuelo. Donde crié a tu papá. Donde te cuidé cuando eras bebé. Perderla hubiera sido como perder un pedazo de mi alma. Entiendo. Volvió a su dibujo. Estoy feliz de que ganáramos. Yo también, mi amor. Yo también. Esa noche, después de acostar a Julián, me quedé despierta en mi cama mirando el techo. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo había estado al borde de perderlo todo. En cómo un niño de 7 años me había salvado cuando todos los adultos habían fallado. Pensé en Brenda, sentada en una celda en algún lugar, pagando por su codicia. Pensé en Paola, su carrera destruida, su reputación en ruinas. Pensé en Eduardo, tratando desesperadamente de reconstruir lo que había roto. Y pensé en mí, en la mujer que había sido antes de esto. Ingenua, confiada, creyendo que el amor familiar era inquebrantable. Esa mujer había muerto. En su lugar había surgido alguien más fuerte, más sabia, marcada por cicatrices pero no rota. Alguien que había mirado a la traición directamente a los ojos y había elegido seguir peleando.
Me levanté y caminé por la casa silenciosa. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Miré las fotografías de nuestros años juntos. Pasé por el cuarto donde Julián dormía pacíficamente, su respiración suave y constante. Esta casa, esta vida, todo había estado a punto de ser robado. Pero seguía aquí. Yo seguía aquí. Salí al jardín bajo la luz de la luna. Las flores que Eduardo y Julián habían plantado estaban comenzando a brotar. Nuevas vidas creciendo en tierra que había visto tanta tristeza. Lo logramos, susurré a la noche, como si mi esposo pudiera escucharme desde donde estuviera. Nuestra casa está a salvo. Nuestro nieto está a salvo. Y yo sobreviví. Una brisa suave movió las hojas de los árboles. Me gusta pensar que era él, diciéndome que estaba orgulloso. Que había peleado bien. Que había protegido lo que construimos juntos. Volví adentro y me detuve en la puerta del cuarto de Julián. Lo observé dormir, este niño extraordinario que había demostrado que el amor verdadero a veces viene de los lugares más inesperados. Que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. Gracias, susurré. Gracias por ser tan valiente. Por salvarme cuando más lo necesitaba. Por recordarme que todavía hay bondad en este mundo. Me fui a dormir esa noche sintiéndome en paz por primera vez en casi un año. No todo estaba arreglado. Eduardo y yo todavía teníamos un camino largo por recorrer. Las cicatrices de la traición nunca desaparecerían completamente. Pero había ganado algo más valioso que la victoria en el tribunal. Había ganado la certeza de que podía sobrevivir cualquier cosa. Que mi espíritu, aunque golpeado y magullado, no podía ser quebrado. Y mientras la luz de la luna entraba por mi ventana, iluminando la habitación donde había dormido durante 40 años, supe con absoluta certeza que esta casa seguiría siendo mía hasta mi último aliento. Porque no había peleado solo por paredes y techo. Había peleado por mi dignidad. Por mi derecho a decidir mi propio destino. Por demostrar que una mujer de 72 años no es débil o descartable simplemente por su edad. Y había ganado. No porque tuviera dinero o poder, sino porque tenía algo mucho más fuerte de mi lado. Tenía la verdad. Tenía el amor incondicional de un niño valiente. Y tenía la voluntad de hierro de una mujer que había sobrevivido demasiado para rendirse ahora. Esta era mi historia. Mi victoria. Mi vida reconstruida de las cenizas de la traición. Y nadie, nunca más, me la quitaría.